tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Build the Future. Hoy tenemos una invitada muy especial que va a hablar de los dos temas. Va a hablar de diversidad e inclusión y va a hablar también de compliance. Ella es Cecilia Ruiz de Danone. Cecilia tiene una posición que es Legal Employment and HR Compliance Manager para Danone Argentina. Así que Ceci, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Luján? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Y bueno, nada, dispuesta a conversar de los temas que nos atraviesan a todos hoy en día. Gracias, Ceci, gracias por estar acá. Y bueno, un poco me gustaría empezar y que nos cuentes por esta posición que es algo novedosa en las organizaciones, ¿no? HR Legal Compliance, ¿no? Sí. Contanos un poco de qué se trata, cómo está distribuido en Danone las responsabilidades de lo que son los temas de compliance y de HR y de legal, ¿cómo es la estructura? Dale, buenísimo. Bueno, yo en principio mi posición era una posición típica de Labor Manager, Labor Legal Manager, por decirlo de una manera, que tenía a su cargo los juicios laborales. La realidad es que la posición fue increciendo y empezó a interesarme un montón el mundo de compliance. Yo me certifiqué en compliance y empecé a ver oportunidades en ese mundo. Así fue como me empecé a integrar de alguna manera con el equipo de compliance, pero abordando temáticas que tienen que ver con HR Compliance, que son aquellas cosas que hacen al incumplimiento de normativas propias de recursos humanos sobre cómo nos relacionamos con las personas dentro de la organización. Y después, por otro lado, Danone tiene todo lo que es el equipo de diversidad e inclusión. Los tres equipos, de alguna manera, compliance, HR Compliance y diversidad e inclusión, están todos integrados. Trabajamos un montón juntos, pero cada uno tiene como su scope y sus responsabilidades, dependiendo las temáticas propias que tratan. Hoy, en términos de HR Compliance, yo trabajo muy de la mano con el equipo de Compliance. De hecho, las investigaciones las hacemos con alguien del equipo de ellos. Y dependiendo de la problemática que se lleve ahí, cuando es necesario incorporar a la gente de diversidad e inclusión, porque la problemática viene por un tema que se relaciona con diversidad e inclusión, los tres trabajamos juntos para diseñar cómo salir adelante en esa problemática. Excelente. Y dentro de este rol de HR Compliance, ¿no? Uh-huh. Que es separado al de compliance, ¿cómo distribuyen las responsabilidades? ¿De qué temáticas se ocupa cada una de las posiciones? Ok, bueno, es así. Compliance, propiamente dicho, de alguna forma engloba todo. Pero cuando son temas de integridad, fraude, corrupción, son únicamente compliance. Yo no tengo nada que ver, ni me entero de ese tipo de denuncias. Mi posición únicamente colabora quizás al final de esa investigación si tuviese que aplicarse alguna sanción disciplinaria a consecuencia de la investigación de esa situación de fraude o corrupción. Cuando son temas que tienen que ver con incumplimientos a nuestros protocolos contra la violencia y el acoso laboral, o nuestras políticas de diversidad e inclusión, o nuestros códigos de conducta dentro de la organización, eso sí, entro yo como liderando todo lo que es el proceso de investigación, el seguimiento de la investigación, entrevistas y recomendaciones sobre qué hacer en esos supuestos casos. Entonces, ahí tenemos como muy dividido cuál es la responsabilidad y hasta dónde interviene cada uno dentro del mundo de compliance, por decirlo de alguna manera. Entonces, las investigaciones que son sobre temas de diversidad e inclusión o de discriminación, de acoso, de violencia laboral, las haces vos. Y ahí las haces con algunos stakeholders internos que en principio no sería compliance, sino otros, o ¿cuál es el proceso? Ok, el proceso es así. Una vez que ingresa la denuncia, ya sea por la herramienta de compliance, que es la línea de ética y compliance, o entra por el N+1 de la persona, o directamente a compliance, se abre como la investigación y se arma un comité, que eso está establecido dentro de nuestro protocolo. Esas investigaciones las llevo a cabo y entrevistas las llevo a cabo yo, liderándolas, con alguien del equipo de compliance. Okay. Y después, cuando son cuestiones que tienen que ver con fraude, corrupción, es esa misma persona que hace conmigo. Yo ya desaparezco, pero entra la compliance officer de la organización, que es Macarena Retamosa. Entonces, ellas dos, cuando son otro tipo de temáticas, son las que abordan las cuestiones de integridad, corrupción. Y así son como los paneles de entrevistas y de investigadores dentro de la organización. Están divididos así. En el caso de HR Compliance, puede suceder. Todavía la realidad es que por el volumen que tenemos lo podemos tener contenido, pero estamos planificando en 2023 tener como
más brazos, ¿no? Como más músculo en el caso de que sea necesario y más personas con las capacidades, skills y entrenamientos para poder convertirse después en investigadores o entrevistadores. Pero eso es un proceso que estamos recién iniciando. Excelente. Entonces ahí después vos realizás las investigaciones junto con una persona de compliance y luego ¿cómo sigue el proceso? ¿No? Luego de hacerse la investigación sobre temas de acoso o demás o de discriminación, luego esto va al comité y ¿es el mismo comité que evalúa las otras cuestiones de fraude o es otro? Ok, qué buena pregunta, Lu. No, en realidad es así. El protocolo que tenemos nosotros en Danone contra la violencia y el acoso laboral establece como una forma de hacer las cosas. En esta forma de hacer las cosas, nosotros una vez que se recibe una denuncia, yo desde mi área identifico si esa denuncia es grave o leve y valido esa clasificación con el comité. El comité recibe mi sugerencia, pero lo consensuamos. Ese comité está formado por un director de recursos humanos, las personas de compliance y a veces lo integramos con el director de relaciones laborales o gerente de relaciones laborales y el business partner como el responsable principal del site donde ocurrió la situación. El comité se integra así. Si el caso denunciado es leve, se toman acciones directamente desde HR. Y ahí compliance no se involucra tanto porque nos damos cuenta que son temas por ahí de clima laboral. Entonces ahí HR tiene todas las herramientas para poder llevar adelante lo que sea necesario hacer en ese equipo de trabajo o con esa persona puntual. Cuando se clasifica lo que sucedió como un hecho grave, ahí directamente es compliance, HR compliance, el que decide, bueno, ¿qué tengo que hacer ante esto? Vuelvo a entrevistar al que hizo la denuncia para tener más información, identifico cuáles son las personas que tengo que entrevistar, preparamos las entrevistas para identificar qué preguntar, como para poder obtener la realidad de lo que sucedió. Finalizadas las entrevistas, se llega a una conclusión que lo hacemos entre los entrevistadores, entre la conclusión o nuestra percepción de lo que pasó, y hacemos una devolución al comité con una sugerencia. Ese comité convalida lo que eventualmente decimos, en este caso yo, con la otra persona que entrevisto, y sugerimos la ejecución de eso. Y después, dependiendo del caso, damos feedback o al denunciado, al denunciante y en algunos casos a los entrevistados para que sepan, bueno, por esto que te llamé y por esto que te pregunté cosas, bueno, se cerró así o asá. La realidad es que lo que nosotros siempre tratamos de preservar un montón, como en toda entrevista e investigación de compliance, de la materia que sea, es la confidencialidad. Entonces, a veces no damos feedback porque tenemos que preservar esa confidencialidad y vemos de qué manera lo damos en el caso de que alguien pregunte. Pero al denunciado y al denunciante siempre tratamos de darle un cierre para que entienda qué pasó o con la entrevista que le diste para entender qué había pasado o nada, el que hace la denuncia tiene derecho a entender qué pasó con su denuncia. Entonces ahí siempre hacemos un cierre. Y esa es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad también desde el área, con la validación del comité. Y así está establecido en el protocolo. Es como que siempre, a veces nos pasa que en el acelere de la vida misma, el tsunami, decimos, bueno, hay que hacer esto, y es tipo, es como, yo como veedora del protocolo digo, claro. No. Tenemos que ir por el protocolo del comité, tiene que saber, una vez que lo sabe, le tenemos que hacer una propuesta de investigación, una vez que le hacemos la propuesta de investigación, tiene que tener una conclusión de esa investigación. Y no hacemos nada si no está validado entre aquellas personas que forman el comité. Hoy, con el volumen de casos que tenemos, esto funciona así y funciona a la perfección. El día de mañana, no me acuerdo ahora si no fue en otro evento que hicimos juntas en Forum, si el volumen se incrementa, probablemente el protocolo tenga que ir siendo más dinámico. Un cuello de botella eventualmente. Exacto. Hoy no y funciona a la perfección y es recontra respetado y siempre que hacemos encuestas de, bueno, cómo pareció en esta investigación, siempre es todo positivo. Pero bueno, tampoco... lógicamente esto es parte de la dinámica de un negocio en movimiento y del monitoreo de cómo funcionan las cosas y la mejora continua. Así que, entonces, Ceci, a ver si yo entendí bien, se arma un comité en un punto en cada caso ad hoc, porque si también pones el business partner del área afectada y demás, es como un comité ad hoc con digamos, posiciones que sí o sí siempre van a estar, pero luego algunas otras pueden variar. Si es una cuestión de rispideces entre empleados o con jefes, una cuestión más sencilla, la resuelve HR, y si no, ustedes ya investigan y luego dan una recomendación.
¿no? Y ahí Sí. me interesa bastante este punto que vos mencionabas hacia el final, que es el feedback para el denunciante, ¿no? Sí. Que tal vez en alguna oportunidad comentamos. Y acá, como yo siempre digo, no hay una receta. O sea, No. cada empresa también conoce su cultura organizacional y tiene un feedback. A mí en lo particular me resulta bastante complejo imaginarme dar una respuesta acerca del resultado de la denuncia. Primero porque las decisiones empresariales a veces son diferentes a las que uno puede adoptar para afuera en un juicio, ¿no? Entonces vos podés desvincular a alguien, como sabés, sin justa causa y bueno, y es por una razón que vos Sí. comprobaste y que para tu organización ya Sí. está suficiente, que legalmente tal vez no sería suficiente para alegar una causa. Primero por eso, y segundo porque por el contrario, si no se comprueban los hechos, también la protección de los testigos es bastante compleja. Sí. Entonces ahí, ¿cómo manejan este tema? ¿O qué tipo de feedback dan respecto de la denuncia, Sí. ¿no? O sea, ¿no es del resultado de la denuncia? ¿Cómo me interesa Mira, muchísimo? la realidad es que gracias a Dios o gracias a la cultura que tiene Danone, que está muy enfocada en los empleados, no hemos tenido que tomar decisiones de desvinculación de gente en términos de HR compliance, al menos no por el momento. Entonces, eso facilita un poco todavía, viste, que vas aprendiendo en el paso a paso y vas construyendo en el paso a paso. Bueno, la realidad es que eso nos facilitó un poco ese aprendizaje, porque tenemos casos que nosotros hoy catalogamos de grave, pero porque estamos creando cultura. Claro. Entonces, y por ahí en otra organización que está más avanzada de cultura no lo son. La realidad es que los casos que hemos tenido que dar feedback es al que hace la denuncia, nosotros le decimos qué hicimos, pero sin decir a quién entrevistamos o a quién no. Es, mirá, hicimos una evaluación de la situación teniendo distintas entrevistas con te lo digo en marcos generales, Sí, ¿no? Pueden variar las palabras. Y la conclusión nuestra es que, o sí tenés razón, digo, sí había una situación de acoso, y vamos a hacer esto para modificarlo. O, mirá, la verdad es que yo entiendo que te hayas sentido así, está mal que te hayas sentido así, pero no se enmarca en una situación de maltrato laboral. Nada, ahí el riesgo que tenés, claramente, que la persona cuando hace la denuncia, su expectativa es que vayas con todo y le des la razón. Pero digo, si uno hace una investigación seria y las conclusiones que están validadas por un comité, en este caso, todos de alguna forma coinciden, la realidad es que sí, al otro puede no gustarle y es parte de mi responsabilidad contenerlo y explicárselo, pero le tenés que decir la verdad. Digo, sobre todo para que después no piense que o todo es maltrato, o todo es acoso, o nada es maltrato y nada es acoso, ¿no? Y diga, bueno, no denuncio más porque total no pasa nada. Por ahora, la receptividad que tuvimos es que la gente nos pasó una sola vez que dijo, no, para mí esto no estoy de acuerdo, no sirve para nada. Y la realidad es que fue en una situación que había varias personas involucradas, entonces que una lo diga no nos Claro. hace. Y por ahora el feedback que nos da la gente, los denunciantes, es súper positiva, hasta agradeciendo. Che, nunca pensé que me ibas a decir qué hiciste, Claro, ¿entendés? claro. Entonces hoy, en una situación donde vos como organización todavía estás creando cultura, ir con la verdad, con lo que vos pudiste hacer, con los elementos que hoy tenés, hoy es súper valorado por la gente, porque peor sería hice la denuncia y nadie nunca más me vino a hablar. Claro. Y de golpe encontrarte que, no sé, a la persona que denunciaste o la desvincularon o la suspendieron. Claro. Es como raro, ¿no? Sí, Digo, no, yo creo que se pueden, en lo personal, la realidad es que en las organizaciones en las que yo trabajé no dábamos un resultado, o sea, la investigación resultó esto, sí, informamos otras cuestiones, no es que esto no decimos nada y queda en saco roto, Sí. ¿no? Porque eso Sí, 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 sería sí, un sí. peligro. Sí. Pero sí decíamos, bueno, tu denuncia comenzó acá, tu denuncia terminó acá, fue cerrada la investigación, el proceso de investigación fue tal, o está en comité de ética, si es que no todas las denuncias iban a comité de ética, Claro. algunas solamente, o tu denuncia por, digamos, el tipo de denuncia fue a comité de ética. Entonces, sí dábamos visibilidad del proceso, bien transparente de Sí. cómo era, sí damos visibilidad de cuando terminaba y sí le explicábamos que en algunos casos, digamos, en la mayoría, por cuestiones de confidencialidad, no transmitíamos esto. Pero sí, como bien vos decís, Ceci, hablábamos de métricas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿cuántas recibimos? ¿Cuántas cerramos? ¿Cuántas tomamos sanciones? ¿Qué sanciones tomamos? Y eso de alguna manera transparenta bastante, Sí. como vos decís, el proceso, ¿no? Sí, tal cual. La realidad es que el proceso nosotros lo hacemos
como bastante transparente a lo largo del camino, porque también hacemos un seguimiento de aquella persona que hizo la denuncia. Si hay grupos o sectores que son muy chiquititos, entonces Claro. en cuanto vos le decís al denunciado, que no siempre le decimos recibimos una denuncia Claro. porque nunca lo decís, pero decís, che, recibimos una alerta de que pasó esto, a veces esa persona identifica automáticamente con quién tuvo una situación. Obvio. Entonces, nosotros hacemos seguimiento de la persona que denuncia para entender si sigue laburando normalmente. Entonces, después a esa persona dejar sin hacerle un cierre, sin darle especificidad de decir, mira, a Juancito lo suspendimos 3 Claro, días. ese Se es el tomaron medidas punto. disciplinarias. Fin. Claro, ¿Entendés? Es claro. como, y avisanos y está atento porque las represalias están prohibidas. Si alguien te hace algo y vos percibas que tiene que ver con esta denuncia que vos hiciste, levantanos la mano enseguida porque nosotros estamos para protegerte. Entonces, por ahí no es ir al filo de qué hice, pero sí decir, el proceso está cerrado y se tomó una decisión disciplinaria. El proceso está cerrado y va a haber coaching para el equipo. ¿Entendés? Como para Claro. darle contexto a la persona de qué es el esfuerzo que puso la organización para que esa persona se sienta más cómoda o para ayudar a esa persona de que aquello que percibió como un maltrato, que si bien el convenio de la OIT dice que como lo percibe la persona es lo que tenemos que tener en cuenta, también tenemos que, vivimos en una sociedad y no todos somos iguales y hay que entender que a veces las cosas que sentimos no significa que efectivamente hayan pasado. Entonces, la única forma de ayudar a la persona en ese sentido cuando esa situación pasa es dándole un feedback. Sí, sí, Y sí. estamos convencidos de que es por ahí. De vuelta, todavía no tuvimos un caso extremo donde el haber dado feedback nos haya jugado de manera negativa y por ahí en aquel momento será un aprendizaje para cambiar algo, pero hoy funciona. Hoy digamos, funciona y estamos bien. convencidos de que es por ahí. Sí, hay veces que también esto tiene mucho que ver, ¿viste?, con la cultura de la organización. Sí. Porque hay organizaciones un poco más rebeldes, ¿no? Donde Sí. te cuestionan todo absolutamente. O hay organizaciones donde tienen muchas denuncias y se tornaría cual. muy complejo ir dando feedback. Entonces, creo que en la medida en que le funcione no hay una receta Tal única, cual, ¿no? tal cual. Y vos acá mencionabas dos temas también que hacías mención relacionado con esto, es lo de la percepción de cada uno, lo de, mirá, probablemente esto no sea, digamos, no sea un acoso, sea una conducta una microagresión o un gris que no avalamos, que hay que tratar, pero no una situación Sí. donde configura acoso, y mencionabas también el convenio 190. Entonces, la pregunta es, Legal HR, ¿qué participación tiene en estas iniciativas de diversidad e inclusión? Porque obviamente todo el tema de la gestión del acoso y la violencia es en un Sí. marco de diversidad e inclusión. Sí. Entonces, ¿qué participación tenés vos o tu equipo? Sí. A ver, la realidad es que hoy, como creo que en algún momento de la charla lo comentamos, diversidad e inclusión no está dentro de lo que es, si se quiere, el equipo de compliance de una manera orgánica, ¿no? Digo, dentro de Danone están los equipos de diversidad e inclusión y hay referentes en cada unidad de negocio sobre diversidad e inclusión. Cuando nosotros tenemos que tomar acciones que tienen que ver con situaciones que identificamos como de diversidad e inclusión, sobre discriminación, etcétera, involucramos inmediatamente a esos referentes de diversidad e inclusión. Por otro lado, la organización tiene políticas bajadas a nivel global de diversidad e inclusión y esos son nuestros apalancamientos para garantizarnos y decir esto entra dentro de lo que es diversidad e inclusión o no entra. Y después también muchas veces diversidad e inclusión tiene iniciativas propias que algunas vienen de global, algunas vienen de cada uno de los negocios de la compañía y siempre tratamos de nosotros mechar ahí todo lo que tiene que ver con el protocolo, ¿no? Porque si bien el protocolo parece que habla solo de violencia laboral y diversidad e inclusión parecería que habla de solo un tema de género o de incluir personas con discapacidad, la realidad es que la inclusión y la diversidad es todo, ¿no? Seguro. Es cómo te trato, cómo te miro, cómo te grito, independientemente cómo seas. Entonces, muchas veces cuando hay, por ejemplo, Danone tiene la Semana de la Diversidad, de alguna forma desde HR Compliance y desde Compliance, como que golpeamos la puerta y decimos, che, aprovechamos para hablar de la existencia del protocolo y la gente sepa que ante situaciones que identifica dentro de lo que es diversidad e inclusión o incumplimiento de las políticas de diversidad e inclusión, el canal en el cual se va a desarrollar cualquier problemática de esa va a ser HR Compliance. Claro. Y así lo estamos trabajando. Claro. Y así lo vamos administrando. Como que si bien formamos parte de estructuras diferentes,
vamos muy de la mano. De hecho, hubo casos en los que la conclusión del caso de HR Compliance fue: hay que dar una conversación sobre sesgos al equipo para que entiendan que, no sé, decir una palabra en voz alta puede significar para otra cosa. Y nada, nuestra mano derecha y nuestro músculo para que eso suceda es el equipo de diversidad e inclusión, con los proveedores que tenga sobre ese tema, por ejemplo, si fuera necesario, porque no somos expertos en la materia. Entonces, indefectiblemente, a pesar de las estructuras separadas, siempre buscamos el camino para trabajar en equipo y que la gente entienda que rodamos juntos. Sí, estos temas tienen que ser abordados con equipos multidisciplinarios, sí, digamos, ¿no? Pertenece a toda la organización, no a un área sola. Exacto. Vos ahí mencionabas también, Ceci, y creo que ya más o menos estamos concluyendo, esta es la última pregunta, pero mencionabas también el convenio OIT 190, ¿no? ¿Qué impacto crees vos que tienen las organizaciones y cómo ustedes lo empezaron a implementar, si es que empezaron a implementarlo dentro de Danone? Bueno, a ver, el convenio 190 y la ratificación por Argentina fue el disparador para que nosotros tengamos un protocolo. Digo, claro. Básicamente partiendo de eso es el todo. Y gracias a que tenemos este protocolo, de alguna forma empezamos a, como te decía antes, a generar cultura. Por eso hay muchas cosas que por ahí suceden y al final del cuento no son las ideales por ahí en otras organizaciones, pero porque nosotros creemos que es el camino para transformar la forma de hacer las cosas dentro de la organización. Entonces, el convenio del OIT nos da un marco que a veces nos parece difícil de implementar y sobre todo cuando por ahí estamos en un país donde a veces nos atraviesa la agresividad propia de nuestros dirigentes, pero dentro de la organización, por lo menos en Danone, donde es una empresa muy enfocada en las personas, donde tiene una cultura de el cómo hago las cosas es como muy fuerte, el convenio 190 nos apalancó de una manera impresionante y nos ayudó a justificar de por qué tengo lo que tengo. Claro. Y que no es solo, nada, yo a veces digo, me fumé un cigarrillo y se me ocurrió, ¿no? Digo, sino que hay una convicción de que queremos ir para ese lugar. Y así lo estamos trabajando. De hecho, cada vez que capacitamos a la gente o tenemos charlas, decimos, nuestro punto de partida fue el convenio 190 del OIT. Y a partir de eso es que empezamos a cascadear nuestro protocolo y nos apalancamos en eso. Y es fundamental que la gente lo entienda así, porque no es que una ocurrencia de Danone, sino que se entienda qué es lo que viene. Y en cualquier instancia de su vida personal o laboral, el convenio 190 también está para proteger. Así que sí. Sin duda brinda, o sea, lo que hizo de alguna manera es demostrarles o poner sobre la mesa que estaban yendo sobre el camino correcto, tal cual, ¿no? O sea, tal cual. Como organización. Sí. Había dicho que era la última, pero me quedé con una más y ya ahora sí. No, y el tema que vos decías, bueno, de las percepciones que menciona el protocolo, ¿no? De la percepción de cada uno, sí. De cómo cada uno siente un gesto, una palabra subida de tono, sí. O lo que fuera, o un grito, o lo que sea. ¿Cómo gestionan esas microagresiones que a veces son los grises, difícil. ¿No? Son los más difíciles. Es muy difícil porque además todavía hay como en algunas áreas de trabajo, si se quiere, no le resulta tan fácil a la gente decir, che, mirá que tu mirada me resultó agresiva, ¿no? Entonces como que necesitan que alguien de afuera les diga si está bien o está mal, que esa mirada que le hizo el otro o ese tono el que le habló el otro es agresivo o no es agresivo. La realidad es que hay bastante de eso, no te voy a mentir, nos pasa un montón. Lo que tratamos nosotros es, de manera colectiva, trabajar en que hay otra forma de hacer las cosas. Y que si alguien, sin decir quién, en algún entorno laboral dijo que había algo que le molestaba, de alguna forma todos tenemos que cambiarlo. Claro. Digo, sin prejuzgar si es un débil, si es un, ¿entendés? Digo, hay que entender lo que le pasa al otro, generar empatía con lo que le pasa al otro y en la medida que a mí, la realidad es que el esfuerzo es mínimo, es decir, bueno, no te miro más así o no digo más esta palabra, evitarla, porque todos formamos parte de ese círculo laboral en el que lo único que queremos es laburar y pasarla bien, no que alguien se sienta incómodo. Entonces, lo más difícil que hoy encontramos es la transparencia entre compañeros de trabajo, si se quiere, que no se animan a hablar entre ellos y decirse entre ellos qué es lo que les molesta para no quedar como, ya te digo, eso es un hincha pelota o lo que fuere. Y de alguna forma desde HR Compliance lo que hacemos trabajando un montón con recursos humanos y ahí también un montón con diversidad e inclusión es generando conversaciones de equipo para que de alguna manera generar empatía en cómo se puede sentir el otro ante cuestiones que para nosotros las minimizamos.
cuesta, porque a veces en nuestro ADN está ser como somos y nos cuesta mucho pensar que aquello que a mí no me hace daño al otro le puede hacer daño, pero hay que trabajarlo y hay que animarse y hay que decirle a la gente que si hay algo que le hace mal, lo pueda decir. Porque decírselo al compañero y generar, y perdón por la expresión, pero puterío dentro de una mesa de trabajo no construye tampoco. Entonces, la única forma de que se construye es diciendo, che, esto por algún motivo a mí me hace mal. No sé, no lo digo de jodido, no lo digo, por algún motivo a mí me hace mal, entonces te pido que no lo hagas más si no te cambia demasiado, ¿entendés? Y desde ahí ver los que estamos más de afuera, cómo podemos ayudar para que eso no genere, lo que te decía antes, un puterío interno y que todos podamos laburar en paz y en un clima de laburo que no sea hostil, ¿no? Seguro. Sí, eso creo que ahí tienen ustedes un rol muy importante de poder generar empatía, de poder hacerle al otro ver como, o sea, otra posición, ¿no? Que tiene que ver con un marco de diversidad e inclusión, como cual, decíamos, ¿no? Cual. O sea, bueno, hay otro que piense, siente, mira diferente. Entonces, la idea es que nos podamos respetar y convivir todos en esta diversidad. Tal cual. Y a veces lo que no sabemos nosotros es apalancarnos en organizaciones que a veces se especializan en eso, ¿no? Porque hay ONGs que se especializan en temas de diversidad y que a veces es hasta uno es un ser humano, tiene sus propios sesgos y a veces como entrevistadora hasta es difícil mantener la objetividad, ¿no? Porque dice, dale. Y lo que hay que explicar a las personas, primero que se sientan libres de decir lo que les pasa, ¿no? Eso es fundamental y el rol del entrevistador en eso es claro. Y después poder explicarle a la gente que hay algo de lo que uno hace sin mala leche, que al otro le puede hacer mal. Sí. Y que tiene que ver con la tolerancia sobre la diversidad, como decís vos, Lu. Y eso el rol nuestro creo que es bastante novedoso, porque no es habitual, ¿no? Y por suerte Danone, siendo una compañía de mucha escucha, también apoya bastante eso de, bueno, si con tal no puedes hablar, vení y yo te ayudo a que lo puedas decir y te ayudo a que de alguna forma el resto de la gente entienda que a alguien dentro del equipo, porque siempre la confidencialidad es absoluta, determinada situación le hace mal. Y es clave. Excelente. Bueno, Ceci, un placer tenerte acá. Muchas gracias por haber venido. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para seguir conversando. Me encantaría. Y bueno, muchas gracias a nuestros oyentes. Sin duda ha sido muy innovadora todo lo que nos contó Cecilia. Seguramente les habrá resultado de gran utilidad esta posición de HR Compliance que la podrán poner en práctica también en sus organizaciones. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.